¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, muy bien, bien. ¿Cómo te trata la cuarentena vos? Mira, me trata razonablemente bien dentro de todo, como ves, lleno de libros, poniéndome al día, veo vos también detrás, ¿no? Poniéndome al día en muchas lecturas, escribiendo unas cuantas cosas, porque estoy tratando de avanzar en alguna investigación sobre todo esto que está pasando, así que, pues la verdad que nada, tratando de aceptar esto con resignación y espíritu optimista, digamos, sabiendo de que es una pelea para largo y que vamos a tener que pelearla muy, muy duro. Sí, da la impresión de que por supuesto que hay, bueno, mucho cansancio, que la estamos intentando bancar con una sonrisa, pero Sí. empezamos a escuchar ya algunas voces que suenan más fuertes, ¿no? Que dicen que hay que romper la cuarentena, que de algo hay que morir, que, bueno, que todo eso, ¿no? Lo escuché a Pichetto que ahora está preocupado por los pobres. Hace no mucho tiempo pedía dinamitar las villas, pero ahora está preocupado por los pobres, ¿no? Y pide que salgamos a la calle. Mirá, yo creo que es una locura eso, creo que tenemos que tener mucho cuidado, hay una presión muy fuerte del empresariado para que la gente salga a la calle, salga a trabajar, pero la pandemia es muy, muy grave. Fíjate lo que pasó en Singapur, Cristian, Ujú. nada menos, ¿verdad? Singapur que fue considerado hasta ayer a la mañana como el país modelo que había hecho las cosas bien, en donde había habido una cuarentena rigurosa, un seguimiento a través de Bluetooth y todas las tecnologías informáticas inimaginables inclusive, y sin embargo, de repente ayer en la tarde hubo un rebrote y tuvieron que hacer rápidamente un esfuerzo para contener eso, imponiendo otra vez de manera muy draconiana una cuarentena. Yo entiendo que evidentemente para muchos sectores económicos esto es equivalente a un desastre, pero es un desastre y yo creo que es un desastre provocado como consecuencia de las políticas neoliberales que destruyeron el aparato de protección de salud de nuestras sociedades, no solamente en el mundo de la periferia, sino también en el capitalismo desarrollado. Y esto ha sido reconocido, Cristian, hace poco nada menos que por el New York Times, en un Sí. editorial muy extenso, ¿viste? Diciendo que hemos caído en el pensamiento quimérico, dice, de suponer de que los mercados iban a producir los bienes que se suponían tenían que ser garantizados por el Estado. O sea, ellos mismos están ahora en un planteo realmente muy, muy duro en materia de autocrítica, hablando de la increíble concentración de la riqueza. Te digo, cosas que yo nunca esperaba ver en ese periódico, ¿no? Por ejemplo, que dijeran que era un escándalo que un millonario de la City, de Wall Street, que se dedica a trabajar con fondos de inversión, los famosos fondos buitre, haya adquirido un departamento con vista al Central Park y pagado 239 millones de dólares en una ciudad donde medio millón de personas no tienen casa. O sea, ellos mismos ahora se dan cuenta de la tremenda inequidad que provoca este sistema y que, bueno, tiene que haber algún cambio. Yo creo que esto es lo que se viene después, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien ahí, Cristian? Se Porque escucha alguna gente... perfecto. Ah, Se escucha bueno, bien. Sí, yo veo que ahí están diciendo que se ve bien y que se escucha bien, así que bueno, estamos bien. perfecto, perfecto. Vos sabés que el otro día charlamos un segundito cuando coordinamos un poco esto, y yo te planteaba que me parece que no sé cuántos momentos mejores en la historia que este va a haber, porque si bien el órgano oficial de, bueno, de los lobos de Wall Street del mundo dicen que el Estado ahora tiene que intervenir más, que los trabajadores no pueden tener esa vulnerabilidad, también es cierto que acá estamos en un debate atrasado, ¿no? Pasó un mes a Tilio y los bancos no ponen una moneda, el capital concentrado, las grandes fortunas, no estamos hablando de empresarios a los que le va bien, las grandes fortunas tienen un blindaje extraordinario, ¿no? Salen, bueno, se nota que están mucho más preocupados por la salud de los mercados que por la salud del pueblo argentino, pero bueno, escucho a dirigentes del radicalismo, dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, que están diciendo que sería hipócrita tocar las grandes fortunas, cosa que pasa en países centrales con conducciones neoliberales, ¿no? Me parece que es un momento óptimo para empezar a discutir en serio esto. Yo creo que para discutir y para pasar a la acción, porque me parece a mí que realmente acá estamos en presencia de una situación
que requiere medidas muy, muy urgentes. Y yo me parece bien la idea de este gravamen a las grandes fortunas, etcétera, pero responsablemente puedo decirte que lo que se piensa recaudar con ese impuesto va a ser absolutamente insuficiente para hacer frente a las enormes demandas que va a tener que responder el Estado, porque los mercados no van a responder ante esas necesidades. ¿Qué te digo? Te digo de garantizar la alimentación de millones de argentinos que viven de trabajos precarios, viven de changas y que no tienen en este momento ningún sistema para lograr subvenir a sus necesidades. Lo que se está haciendo, los 10.000 pesos, etcétera, es realmente una contribución. Yo no digo que sea despreciable, pero claramente es insuficiente. Además, es necesario un esfuerzo muy fuerte de inversión en materia de salud y de industria farmacéutica y avanzar en temas que tiendan a garantizar, digamos, el reingreso al trabajo a mucha gente, porque esto no se va a producir de la noche a la mañana. No es que acá, una vez que el gobierno nacional dice, bueno, se acabó la cuarentena, al día siguiente los motores de la economía se encienden y salen disparados. Puse una metáfora, ¿viste? Como yo tengo un síndrome de abstinencia con el avión ahora, porque me he pasado volando durante los últimos 5 años una vez a la semana, por lo menos, imagínate ahora cómo estoy. Pero bueno, digo, ningún avión despega y llega a la altura de crucero de 11.000 metros a 900 kilómetros por hora. Es un aterrizaje, un despegue muy, muy lento, y no va a ser diferente lo que vaya a pasar no solo con la economía argentina, con la economía de Estados Unidos, con la economía europea, digamos. Claramente hay una subestimación del costo enorme que va a tener que asumir el Estado para poner en marcha el aparato productivo una vez más. Para colmo, digamos, en un país como la Argentina, cuando el petróleo se te viene abajo, se te derrumba como se ha derrumbado en los mercados mundiales, derrumban los precios de las commodities. Tenemos que realmente sacar dinero de donde podamos. Y tenés 3 fuentes de dinero. Endeudamiento, que está absolutamente cerrado y es desaconsejable. Emisión incontrolada de dinero, que sabemos que en la Argentina es una bomba de tiempo que termina con hiperinflación. O cobrarle impuestos a las grandes fortunas que en este país lo han pasado muy, muy bien, y que bueno, llegó el momento de que estamos en el fin de un ciclo histórico, y entonces hay que tomar medidas excepcionales que en otro contexto hubieran parecido excéntricas o extravagantes, pero que en el contexto actual son absolutamente indispensables. Por eso creo que cuando vos decís es ahora o nunca, yo creo que nunca hubo una oportunidad tan importante como esta para llevar adelante una reforma tributaria integral que la Argentina necesita, porque acá tenemos una situación escandalosa. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, que pagan inclusive algunos jubilados que ganan más allá de la mínima, mientras vos ves que es un impuesto que en donde no solamente el Poder Judicial, digamos, los que ya estaban, sino que en las empresas prácticamente no tienen ninguna gravitación real. Cuando en países europeos, por ejemplo, el promedio del impuesto a las ganancias está en torno al 18 o 20% del Producto Bruto, acá es el 6% apenas, y fundamentalmente lo pagan los trabajadores, los empleados digamos que son contribuyentes cautivos de la FIP, porque no tienen los recursos que tienen las grandes fortunas para evadir dinero, eludir los impuestos, para irse a los paraísos fiscales. Entonces creo que en este momento el Estado va a tener que hacer eso, si no, no va a poder hacer frente a esta crisis. Atilio, a fines de la Segunda Guerra Mundial surge el concepto de nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, y después, a lo largo de la historia, hubo distintos estadios en donde, a partir de crisis profundas, bueno, se discutió al menos si había o no un nuevo orden mundial. ¿Crees que hay condiciones objetivas para que conozcamos una etapa del mundo en donde haya, una vez más, un nuevo orden mundial? Yo creo que evidentemente sí, porque el viejo orden se vino abajo. A ver, cuando viene un señor como Henry Kissinger y publica, creo que fue en el Wall Street Journal, ¿no es cierto?, un artículo diciendo tenemos que reconstruir el orden mundial, bueno, está reconociendo que el viejo orden se le vino abajo. Lo que pasa es que obviamente Kissinger representa los intereses del gran capital internacional y dice hay que volver a reconstruirlo siguiendo las grandes líneas del liberalismo que hizo posible un periodo de paz en los años de la Segunda Guerra Mundial para acá, lo cual es una
o una canallada, o no sé de qué manera calificarlo, porque no hubo esa paz, ¿verdad?, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Preguntarle a los vietnamitas si hubo paz, preguntarle a los palestinos, preguntarle a los nigerianos. Digo, miremos, digamos, el mundo aquel era un mundo muy desigual, y el mundo, cuando se derrumba la Unión Soviética, se transforma en algo mucho peor, en donde se estableció una primacía brutal de los Estados Unidos, que en este momento, cuando Kissinger dice hay que restablecer eso, claramente ese mundo no puede volver. ¿Por qué? Porque las fuerzas sociales que actúan en el escenario internacional hoy son diferentes, ¿verdad? Antes el eje del poder internacional estaba en el Atlántico Norte, Cristian. Era el Sí. acuerdo entre Europa y Estados Unidos, conteniendo la Unión Soviética y teniendo en la otra punta de la masa euroasiática Japón. Hoy en día Japón es el país más endeudado del mundo. Imagínate, le podemos dar nosotros lección a los japoneses. ¿Sabes cuál es el nivel de endeudamiento de Japón en relación al Producto Bruto? Es 258%. Es como si hubieran tenido 4 veces a Macri los japoneses, digo, para producir un endeudamiento bestial. Entonces, evidentemente Japón ha quedado totalmente debilitado, no es ni siquiera una potencia regional en este momento en el sudeste asiático. ¿Quiénes son hoy los grandes factores de poder internacional? Estados Unidos, que es una potencia China. declinante, China y Rusia. Rusia, ¿por qué? Porque Rusia es un emporio de recursos naturales, de agua, de energía eléctrica, de gas, de petróleo, es el territorio más grande del planeta. Rusia solo es tan grande como toda Sudamérica, y además tiene una tecnología militar de recontra última generación que la hace ser un actor absolutamente decisivo en las arenas más calientes de la política internacional. Por ejemplo, en Siria. La que salvó la situación de Siria fue Rusia. Es más, a pedido de los mismos americanos que no sabían cómo salir de ese pantano. ¿Te das cuenta? Entonces, ese nuevo orden mundial ya está en marcha, ya está empezando a funcionar. Y evidentemente esto genera mucha ansiedad y mucha beligerancia por parte de Estados Unidos, porque no están dispuestos a resignar una posición de absoluto predominio que ellos ejercieron durante mucho tiempo. Y te pongo un ejemplo para no extenderme en esa pregunta. La situación de Venezuela, el desafío que significa una Venezuela bolivariana que resiste todavía las presiones de Estados Unidos, etcétera, es un desafío increíble que en el pasado Estados Unidos lo hubiera resuelto con una invasión como hizo en República Dominicana en 1965, o más acá, como lo hizo en Panamá en 1989 o en Granada en 1983, para ni hablar del golpe en Chile, en donde no invadieron pero hicieron todo el apoyo logístico, y ahora no lo pueden hacer. Entonces, de hecho, hay una potencia declinante, dos potencias en alza, y ese es el nuevo sistema internacional, que una vez que salgamos de esta pandemia maldita, creo que para países como Argentina, los países de América Latina, que están internados en un sendero un poco más progresista, más abierto, etcétera, va a ser muy importante ese orden más plural en donde te podés apoyar o en Rusia o en China o en Estados Unidos, y hacer una negociación que te permita maximizar las ventajas para tu país en lugar de estar como antes sometidos a lo que decían los americanos. Sí, sí, antes de separar a Panamá de Colombia, ¿no? Porque recordemos que es una provincia aparte. Exactamente. Eh, ¿Cómo ves el enclave regional? Porque, bueno, pensando en la reconstrucción de Argentina, porque ojalá pronto esto se acabe, den resultados las políticas sanitarias del gobierno argentino, e intente reconstruirse con la frontera cerrada, me imagino, porque es un peligro, además podría ser un golpe político muy grande, tener que empezar todo de nuevo, ¿no? Estamos todos bastante, bueno, haciendo un esfuerzo grande para bancar la cuarentena, empezar todo de nuevo, porque hay un rebrote, como contabas vos, lo de Singapur decían. ¿Cómo ves esto teniendo, vos viviste mucho tiempo en Chile, estudiaste en Chile, Piñera se está salvando de las manifestaciones, ¿no? El otro día tuvo un acto bochornoso de ir a sacarse una foto a esa plaza en donde se quejaban por ese modelo que convirtió a Chile en el país, el 10º país más desigual del mundo. Ahora, Chile, en donde también se practica una especie de darwinismo social, y sobre todo Brasil, ¿no? En donde hay un caso paradigmático de estudio, es una especie de pieza de colección, porque el propio presidente de la nación está pidiendo un golpe en el país en el que él es presidente, ¿no? Y bueno, y tenemos 1.200 kilómetros de frontera, más de 1.200 kilómetros de frontera, nuestro principal socio comercial. ¿Cómo ves, bueno, en clave de nuestros vecinos, en clave regional, la posible recuperación de Argentina?
Mirá, yo creo que evidentemente, bueno, Piñera estaba liquidado, estaba a punto de knockout y la pandemia lo salvó. Piñera estaba con 9% de aprobación, 9%, el nivel más bajo de aprobación de un presidente chileno desde el restablecimiento de esta supuesta democracia en 1990, ¿verdad? Nunca había llegado tan bajo. La pandemia de alguna manera le sacó a la gente a la calle, la gente le había ganado a la calle. Todo indica que ni bien haya posibilidad de salir a la calle de vuelta, el reflujo, la vuelta de la gente a sacar a Piñera y a garantizar de que ese referéndum finalmente, por primera vez en la historia de Chile, le va a dar la posibilidad a los chilenos de tener una constitución aprobada por el pueblo. Vos sabés que, Cristian, Chile es un país que tiene una estabilidad que muchas veces es muy engañosa. Claro, es una estabilidad a partir de un orden oligárquico conservador increíble. Chile tuvo 3 constituciones. 1833 la de Portales, en el periodo inmediatamente postcolonial. 1925 con el golpe militar de Arturo Alessandri y 1980 la constitución de Pinochet. Ni una de las constituciones en Chile fue discutida, votada, aprobada por el pueblo, no te digo en referéndum, nada, ni siquiera consultado. Y ahora querían hacer una maniobra, la casta política chilena, porque es una casta cerrada que se ha repartido el país, querían hacer una especie, un referéndum viciado, porque decían, bueno, una parte obligatoria de los candidatos a ser convencionales tienen que ser parlamentarios, que son justamente lo que hicieron posible el saqueo de Chile. Escúchame, un saqueo, digo, podríamos dar horas del caso chileno, ¿verdad? Porque viví muchos años allá y además tuve mucho. El agua en Chile está privatizada desde su fuente. O sea, si vos sos un campesino que vivís al pie de la cordillera y tenés una pequeña parcelita de tierra y hay un manantial ahí, es absolutamente prohibido que vos toques el agua de ese manantial, porque esa agua, desde el momento en que sale a la superficie de la tierra, es propiedad de la empresa privada que domina el agua en Chile. Imagínate vos el material que hay para protestar y para hacer una crítica. Ahora, el problema nuestro fundamentalmente en términos de vinculación económica y peligro de pandemia es Brasil. Brasil es un país que tiene más o menos 4 veces más población que la Argentina, pero tiene más de 20 veces infectados que la Argentina. O sea, hay una proporción descomunal y eso probablemente vaya a ir en aumento. Y como vos decís, tenemos más de 1.200 kilómetros de frontera con Brasil, que tienen que ser rigurosamente vigiladas porque es por donde nos puede venir. Yo con esto no quiero, por supuesto, de alguna manera estigmatizar a los pobres brasileños, pero son mis propios amigos brasileños que nos dicen, mira, estamos en manos de un demente, ¿verdad?, que se pelea con el ministro de Salud, que dice que hay que hacer la cuarentena, que lo echa, y luego los militares que instalan ahí un presidente operacional. Eso está escrito, digamos, en un comunicado del ejército, y este tipo pidiendo un golpe militar, asusando una interna dentro del ejército. Pero Bolsonaro tiene un apoyo social muy importante, Cristian, porque 1 de cada 3 brasileños es miembro de alguna iglesia evangélica. Es la organización social, el movimiento social más poderoso que hay hoy por hoy en Brasil es el de las iglesias evangélicas. Tienen el segundo canal de televisión de alcance nacional, que ya está pisándole los talones a la Red Globo, para que te dé una idea, la famosa Red Record. Tienen miles de millones de dólares a disposición, están articulados con socios muy poderosos en Estados Unidos y son ellos los que realmente constituyen la base social de apoyo fundamental a Bolsonaro. Y esto ante una izquierda que ha quedado paralizada porque Lula está libre, pero la verdad que es lo mismo que si hubiera estado preso. Yo estoy feliz y participé en la campaña Lula libre, todo lo que vos quieras, pero no hay ningún movimiento en este momento en Brasil. Mismo el MST, ¿verdad?, los sin tierra de Brasil, noto que están profundamente desconcertados y desmovilizados. No hay realmente una oposición real. Mirá lo que te digo, la oposición más fuerte que tiene hoy por hoy Bolsonaro son los gobernadores de derecha, incluso de centro derecha, que están absolutamente en contra de su política de abrir la economía y dejar que la gente salga a la calle, porque ellos están en la primera línea de trinchera. Cuando se les enferme la gente, imagínate en el estado de San Pablo, en una ciudad de 22 millones de habitantes, imagínate un estallido
fuerte de una pandemia en San Pablo es una catástrofe humanitaria de proporciones que nos llega también a nosotros. Entonces, hay muchas razones para estar muy preocupados por la situación de Brasil, ¿verdad? Sí, sí, el Congreso incluso, ¿no? Bueno, estaba pensando en eso que decías y las iglesias evangélicas están exceptuadas por Bolsonaro, ¿no? Porque mandó a todo el mundo a ir a la iglesia sin problema. Te pregunto por, digamos, el rol que hoy cumplen los medios de comunicación aquí en Argentina, ¿no? Porque pensaba, y el otro día charlaba también con Felipe Piña, bueno, y lo venimos charlando respecto de lo que pasa ya en otros países en donde hay un adiestramiento respecto de la cuestión impositiva, porque esta es la disputa. Yo imagino que hoy Alberto Fernández, que tiene un nivel de aceptación muy alto, sobre todo por cómo ha tratado el tema de la pandemia, bueno, estará valorando todo el tiempo, vos lo sabés, estará valorando todo el tiempo si ir a fondo, ir hasta el hueso, cómo hacerlo para, bueno, no perder esa popularidad y ese margen de maniobra. Pero el rol de los medios de comunicación en este marco que decididamente juegan para blindar a las grandes fortunas, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión tenés? Y lo veo con una gran preocupación y lo veo con una mezcla preocupación e indignación, ¿verdad? Porque la forma como esos medios están mintiendo y están realmente agrediendo al gobierno nacional y agrediendo a Alberto Fernández, algunos con críticas supuestamente más técnicas, tecnocráticas, otros apelando permanentemente a la descalificación, a la burla, al sarcasmo en contra del presidente, buscando de todas maneras herir, dañar, erosionar la autoridad gubernamental, la imagen de Alberto ante los ojos de la opinión pública, y creo que el gobierno necesita pasar al contraataque. Yo creo que la idea de pensar de que los medios de comunicación en algún momento van a ser neutros, si querés, entre comillas, todo neutros, ¿verdad? Enfrente a un gobierno que se proponga poner la salud por encima de la economía, poner el bienestar del conjunto de la sociedad más allá de las ganancias de los grandes empresarios, del capital más concentrado, y es una utopía. Esa gente siempre va a defender a los capitalistas, siempre va a defender a la gran burguesía, siempre va a defender el imperialismo, están a sueldo de ellos, ¿verdad? O sea, yo me resisto a pensar de que ahí estamos hablando de periodistas, estamos hablando más bien de mercenarios de la comunicación, no son periodistas. Creo que el periodismo es una de los oficios más nobles que tiene una sociedad, en la medida en que sea una actividad tendiente a iluminar a la sociedad con sus estudios, con sus investigaciones, con su información diseminada de manera tal de que la gente pueda cultivarse y tener una visión más sofisticada, ¿no es cierto?, de la realidad a nivel de los detalles, que les permita entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Pero cuando vos mirás los grandes medios son oficinas de prensa de los grandes capitales de la Argentina, nada más que eso, no tienen ninguna vocación real para informar en las cosas de fondo, ¿verdad? Y ocultan la información que no les conviene de una manera alevosa. Mirá, yo siempre pongo el ejemplo, se habla mucho de Venezuela, ahora, bueno, con la pandemia un poco han hablado menos, ¿verdad? Pero vos no encontrás notas en la grandes medios argentinos que pongan el grito en el cielo ante el hecho de que en un país como Colombia, un supuesto demócrata, que es uno de los jefes del grupo de Lima, que más propiamente debía ser llamado el cártel de Lima, ¿verdad? Están matando a un dirigente social por día. Un promedio ya llevan como, no sé, más de 100, ¿verdad? Apenas han habido 100 días en el año y ya hay ese número de asesinatos. Y sin embargo no hay una palabra, todos esos tipos que se rajan las vestiduras, esto que yo llamo los vulgos republicanos de la Argentina, republicanismo vulgar, berreta, de consigna hueca, absoluta, pero que no denuncia, ¿verdad? Porque quien comete esas fechorías, quien comete esos crímenes es de los nuestros y por lo tanto la omisión de esa prensa, mala prensa que no es periodismo, es prensa de propaganda, es ocultar esos hechos. ¿Te das cuenta? Entonces creo que desgraciadamente tenemos que, una vez que salgamos de esto de la pandemia, creo que es fundamental replantear el tema de la democratización de los medios de comunicación. Yo tengo una tesis muy dura en ese sentido. Si no hay democracia mediática, no hay democracia política posible. Es Sí, vos sabés que absolutamente... Sí. el otro día pensaba en eso que estás diciendo, sé que a nosotros desde Vela en general, por deformación profesional, estamos todo el tiempo pensando en esto. Yo sé que muchas veces para, bueno, algunos dirigentes es más fácil comprar hecho e ir resolviendo sobre la marcha e ir postergando esas discusiones, ¿no? Que son discusiones de fondo y que son meterte, digamos, con el poder. Eso que
alguna vez hablamos con vos en la radio respecto del príncipe de Maquiavelo, ¿no? En algún momento el poder se cansa, te come y conspira para derrocarte, pero leía el dato respecto de que Clarín, el grupo Clarín, compró bonos. Es uno de los bonistas, es uno de los acreedores de la República Argentina. Y desde ese lugar, digamos, nos cuenta la política todos los días. Es verdaderamente muy grave. Es un dato que, por supuesto, tiene un conocimiento ínfimo en la masa de la sociedad argentina, pero el grupo Clarín tiene acciones de la deuda argentina. Es una cosa de locos, Atilio. Bueno, eso, por ejemplo, en Estados Unidos jamás podría haber ocurrido. Jamás. El New York Times, ¿verdad?, es una empresa que está facultada para emitir y publicar un diario en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York. No puede tener una radio AM, FM, un canal por aire, un canal de cable, no puede hacer una inversión, digamos, en fondos hedge o lo que vos quieras. Digamos, la misma legislación de los países capitalistas avanzados, pero acá nosotros, ¿verdad?, estamos pagando un precio bárbaro por nuestro atraso, por nuestra condición periférica, por esta herencia de una tradición oligárquica que hace que aceptemos cosas que son absolutamente inaceptables. Tener todavía que una situación como la de papel prensa, que está absolutamente documentada, que fue producto de un robo instrumentado durante los años de la dictadura militar y que favoreció fundamentalmente a los dos grandes oligopolios mediáticos de la Argentina, y sin embargo eso no es tema de discusión. Bueno, yo creo que lamentablemente esa problemática que no ha sido encarada o que se encaró en los años de Cristina con la ley de medios, pero que fue derrocada porque se cayó en la ilusión de pensar de que bastaba con tener la ley para que la ley se cumpliera. Y la enseñanza, vos mencionaste a nuestro gran mentor Nicolás Maquiavelo, él dijo, aquel que pierde la calle no tiene ninguna capacidad de mantenerse en el poder, ¿verdad? Él lo ha dicho con todas las letras, ha explicado cómo esto funciona. Vos pensás un poquito en la experiencia triste de Bolivia. ¿Por qué cae Evo Morales? Bueno, cae Evo Morales porque Evo pierde la calle. No es que perdió la calle después, no, perdió la calle antes, producto de una estrategia errónea, ¿verdad?, que fue la de desmovilizar a la propia población para no asustarlos, para no amedrentarlos, etcétera. El resultado fue que quedó indefenso. Pregúntate por qué Dilma cae cuando su partido político había obtenido 53 millones de votos. Y cuando ella la echan finalmente con esa argucia leguleya en el impeachment en el Congreso brasileño, no había ni siquiera 1000 personas en el Palacio de Planalto acompañándola. Y pensaba la diferencia con Maduro, ¿verdad?, que de alguna manera, cada vez que hay una amenaza de golpe o una movilización en contra de él, etcétera, hay una convocatoria y tiene 500.000 de personas rodeando el Palacio de Miraflores. Y por eso Maduro sigue en el gobierno, por eso Evo se cayó, por eso Dilma se cayó. Y creo que esto es una lección para Alberto Fernández. Si piensa que él va a poder avanzar en este programa de reconstrucción de la Argentina, porque acá no hay que pensar de que se trata de hacer un pequeño ajuste. Este es un país que prácticamente ha sido destruido por el macrismo, de golpe nos vino la pandemia, encima nos cayó la mayor crisis económica, según Paul Krugman, en la historia del capitalismo, ya lo está diciendo todos los días, peor que la Gran Depresión, se nos vienen a plomo, ¿verdad? Se nos caen a plomo los precios de las commodities, y esto no lo arreglás con medidas tibias. Tenés que tomar el toro por las astas, y al hacer eso te vas a encontrar con la férrea oposición de aquellos que han sido los grandes beneficiarios del viejo orden, y la única manera que tenés para lograr prevalecer es teniendo la capacidad de tener la gente organizada y copando la calle. No te bastan las instituciones están muy bien, hay que tener presencia en el Parlamento, en los gobiernos locales, regionales, provinciales, pero si no tenés la gente en la calle dispuesta a dar la pelea, y lo que nos faltó con la ley de medios fue eso, confiar en que la justicia iba a fallar a favor de la ley de medios, pero cuando no saltaba un fiscal por aquí, saltaba otro por allá y una demanda por aquel, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que haber dicho, no, señor, esto ya está aprobado y acá no hay una revisión judicial de una decisión política, hay que implementar esto y punto, porque sin democracia de medios, la democracia política se viene abajo. Entonces yo creo que esta tensión y este factor va a ser muy decisivo para darle gobernabilidad al gobierno de Alberto Fernández en medio de una situación tan, pero tan crítica como la actual.
Te quiero hacer una última pregunta justo Dale. sobre eso. Quiero agradecer mucho y la última tiene que ver con eso. Yo el otro día leí ahí en tu página una nota muy interesante que recomiendo, en donde vos te metes un poco en esta discusión respecto de los filósofos que están hablando en todo el mundo respecto de esta historia, del nuevo orden, de para dónde va a ir el asunto. Y vos decías, acá fundamentalmente las condiciones objetivas se dan cuando hay un pueblo, cuando hay correlación de fuerza en función de ese pueblo movilizado en la calle y un pueblo, digamos, que está dispuesto a bancar la parada, ¿no? Y para citar a otro discípulo de Maquiavelo, en este caso Antonio Gramsci, ¿no? Que habla de la hegemonía cultural, bueno, hasta no hace mucho podemos discutir si sacó 40 puntos, sacó un poco menos, pero la verdad que sigue siendo una fuerza representativa, Cambiemos. Y vimos hasta hace poquito que después de que le dijeran miserable a Roca, bueno, salieron en balcones trabajadores de clase media, en muchos casos a bancarle los trapos a los ricos. ¿Crees hoy que hay una correlación de fuerza, que hay una con los trabajadores que están, digamos, bancándose perder sueldo, bancándose quedarse en casa, que están viendo todo esto desde su casa en un momento inédito, especial, la posibilidad de hacer esos cambios, digamos, o que todavía prima la hegemonía cultural? Bueno, mira, yo creo que un componente fundamental, porque el otro día me hacían, bueno, tuve una entrevista, viste, estoy medio mareado porque con todo el tema de la tecnología resulta que estoy más ocupado ahora que antes, porque antes si estaba en Córdoba no podía estar en Sevilla, pero ahora estoy en Córdoba y al rato me llaman de Sevilla, estoy en Sevilla. Bueno, me preguntaban sobre el tema de si la Argentina estaba madura o no. ¿No es cierto?, para estos cambios. Y la respuesta es, nunca los pueblos están maduros para los grandes saltos. Se dan los grandes saltos cuando vos te das cuenta de que o te vas al abismo o retrocedes y haces algo absolutamente inesperado, insólito, que era heterodoxo, y creo que la Argentina está en ese punto. Yo creo que va a depender mucho del liderazgo de Alberto Fernández, o sea, de la adecuada visión que él tenga a la naturaleza, a la crisis, de quiénes son los grandes adversarios, cuáles son los grandes obstáculos, y la convicción que él tiene de que para remover esos obstáculos y para avanzar en una política de reconstrucción nacional, tiene que potenciar la organización del campo popular. Yo creo que eso es un tema absolutamente fundamental, porque si él no hace eso, si él piensa que esto lo va a manejar a través del Parlamento o del Congreso, una Cámara de Diputados presidida por Sergio Massa y todo lo demás, creo que entra en una vía muerta, que es lo que mucha gente de la derecha quiere, que el gobierno se desgaste, que esta crisis del coronavirus lo debilite totalmente y que por lo tanto llegue un momento en que prácticamente quede todo servido de ver para un retorno triunfal del macrismo, sea a través de la persona de Macri o de Larreta o de cualquiera de todo esto. Entonces yo creo que hay condiciones potencialmente válidas como para pegar el gran salto, sobre todo porque no tenés otras alternativas. Porque si vos me decís que podés apelar a otros recursos para enfrentar una situación crítica, pero la Argentina no tiene esos recursos. A ver, yo creo que la Argentina tiene que hacer algo que aparentemente se está haciendo, aunque de manera muy callada, que es una auditoría de la deuda externa. Esto un poco el gobierno no lo está diciendo, pero por otra parte yo sé que en el Banco Central se está trabajando activamente para ver cuánto hay de verdad en la deuda externa y cuánto hay de mero pasamanos por el cual te prestan 44.000 millones de dólares y por la otra puerta se los llevan los paraísos fiscales los amigos del gobierno de Macri. Yo creo que eso es absolutamente fundamental y que la Argentina no va a poder pagar la deuda. O sea, no hay cómo pagarla. Y la única manera, no solo que no hay cómo pagarla, no hay cómo sostener el aparato del Estado y el funcionamiento que permita garantizar las condiciones de vida de las grandes mayorías populares, grandes, porque esto abarca muchos sectores de las capas medias, y para poner en marcha el aparato productivo argentino, que no va a ser una cosa tan sencilla. Escúchame, en Estados Unidos, para volver un ejemplo, ¿no es cierto?, el 70% de la economía norteamericana se mueve al compás del sector servicios. Y ese sector es un sector que en este momento está absolutamente planchado. ¿Vos te crees que la gente, cuando se termine esto, va a salir corriendo a comer en restaurantes atestados de gente como comíamos hasta alegremente hace 2 meses? ¿O que vas a ir a un recital? ¿O que te vas a ir a un cine y te vas a sentar al lado de gente? Digo,
Pero poner en marcha todo esto, una campaña de educación, campaña de salubridad, asegurar el tema de las vacunas, si aparecen las vacunas, dicen que se van a demorar un año y medio donde están las vacunas para este virus, pero por ahí hay que hacer otras vacunas también. Si no tenés un Estado con mucho dinero no lo podés hacer. Entonces, o te endeudás, cosa que ya no podés hacer, o emitís, que te lleva al infierno de la hiperinflación, o buscás el dinero entre quienes lo tienen. Eso lo hicieron los alemanes a la salida de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo Adenauer. Adenauer no era marxista-leninista, pero cuando Alemania se desplomó, prácticamente despojó de dinero a todos y le dijo, señores, borrón y cuenta nueva. Cada cual empieza de vuelta. Y creo que la Argentina lentamente se puede estar aproximando a una situación así que va a obligar a Alberto Fernández a tomar medidas muy de fondo, mucho más de las que él en algún momento estaba en condiciones siquiera de pensar, pero que por imperio de las circunstancias no le queda de otra. ¿Qué va a hacer? Acá ya lo que uno quiere se contrapone a lo que necesita para sobrevivir. A vos no te puede gustar nadar en el mar turbulento, pero si el barco se hunde y tenés una chalupa y te cae al agua, ¿qué vas a hacer? Decís, no, yo no me mojo, y te pones a nadar y tratás de salvar como podés. Y yo creo que esta es un poco la situación en la cual estamos en la Argentina. El coronavirus lo ha precipitado todo. Absolutamente. Querido, te agradezco mucho este rato, la pasamos muy bien. Mañana te seguimos escuchando en la radio, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y la seguimos en cualquier momento, te seguimos leyendo, así que es un gusto siempre escucharte. Decime, ¿esto va a quedar grabado, cosa que se pueda volver a ver? Porque veo que hay muchos mensajes de mucha gente y te felicito porque están escuchándote en la entrevista desde varios países de América Latina, así que un abrazo a todos ustedes, un gran abrazo, los quiero mucho y seguimos en la lucha. Gracias. Adiós. A ti lo querido, un abrazo, después le seguimos. Gracias. Chau, que esté bien, chao.